Inconveniente para poder tenerlo en directo porque justamente en este preciso momento están en una sesión virtual, por supuesto, donde la oposición y los diputados le han hecho unas 1.600 preguntas por escrito al ministro Cafiero. Entonces, ninguno de los diputados que podíamos entrevistar hoy podía estar con nosotros por esta situación. Ayer le hice el reportaje al diputado Mena, pero, viste, por estas cosas de las grabaciones y demás, no ha salido muy redondito, pero lo mismo creo que vamos a poder rescatar lo que con él hablamos y luego seguimos nosotros. ¿Te parece? Hablamos con el diputado Mena y luego seguimos nosotros. Perfecto, vamos adelante. Chino, gracias. Se motiva este debate, ¿no? Es para lograr más control todavía del poder político sobre el poder judicial, la impunidad en las causas en trámite y todo lo demás. Parece una cuestión realmente que no tiene ningún tipo de explicación y actuada más o menos por los mismos personajes que hace 30. Perdón, vamos a retomar la misma pregunta porque parece que se cortó. Que es acudir todos los meses al Congreso. A la Cámara de Diputados todavía no vino, pese a que ya van 8 meses de gestión y de hecho tampoco ha ido al Congreso, ¿no? Recién en el mes pasado asistió al Senado. Así que bueno, esperamos con mucha expectativa. Hay más de 1.600 preguntas que se han adelantado por escrito y por supuesto después está el tiempo también disponible para formular preguntas in voce y para hacer las evaluaciones finales. Bien. Bueno, era nuestra intención, diputado, preguntarle un poco justamente de estas cuestiones que tienen que ver con lo institucional, ¿no? El Estado que tenemos, el Estado que deseamos y el Estado que se viene, ¿no? Ustedes están analizando para nosotros hay una debilidad institucional. Eso está muy claro, sí. Argentina padece esa debilidad institucional hace mucho tiempo. Creo que se hicieron muchos esfuerzos en los últimos 4 años para encaminar las cuestiones hacia una mayor fortaleza institucional. En buena medida eso se logró, pero ahora hay una reversión importantísima. De hecho, estamos entrando en discusiones que además de estar fuera de todo contexto, tenemos ayer se trató en la Comisión de Presupuesto y Hacienda este proyecto de ampliación presupuestaria y el propio funcionario de Economía admite que vamos hacia un déficit primario del 8% del PBI, lo cual es una monstruosidad, ¿no? Diputado, disculpe, estábamos hablando de la que va a venir a diputados el ministro Cafiero y usted me decía justamente de la debilidad institucional. Sí, digo que padecemos una debilidad institucional y que el hecho de que ahora comencemos un debate instado por el gobierno, lógicamente, en torno a cuántos miembros tiene que tener la Corte, cuando esta cuestión ya la vivimos y la padecimos exactamente a partir del año 90, sí. Cuando por otra parte se le da cuerpo a partir de ese momento también a lo que ahora se demoniza a Comodoro Pi. Comodoro Pi lo estructuraron en un gobierno justicialista y con muchos de los actores que ahora andan dando vuelta. Muchos de ellos fueron ministros, secretarios o estuvieron en la propia área de justicia. Así que la verdad que el escenario es muy preocupante porque además de la sinrazón de tratar en un momento en donde ayer un funcionario del Ministerio de Economía que asistió a la Comisión de Presupuesto y Hacienda para informar sobre el proyecto de ley de aumento del presupuesto para este año, admite que vamos a cerrar el año con un déficit del 8% del PBI, lo cual es una enormidad. Recordemos que Cristina entregó el mandato en diciembre del 2015 con un déficit primario del 5,5%. Con mucho esfuerzo se logró llegar al 0,5%, ahora estamos en el 8%, o sea, estamos peor que hace 5 años.
está toda esta cuestión de la pandemia, la cuarentena, cierre de empresas, pérdida de puestos de trabajo. Nos vamos a poner a discutir la conformación de la Corte, que es algo que no se necesita, suponiendo que sean notables a los que se ha convocado para analizar el tema, no se necesita ser ningún notable para saber que toda idea de aumentar el tribunal es para controlarlo, para controlar todavía más a la justicia, y que ya vivimos esa situación. Se dio lugar a esa vergüenza de corte, de mayoría automática, de invento del per saltum, para quitarle la causa a un juez que había privatizado, que había parado el proceso de privatización. Sí, nos olvidamos de cosas terribles, como ¿se acuerda el recurso de arrancatoria? Por eso el per saltum y Trump y después también del otro jefe de gabinete. Sí, pero todas esas cuestiones que para los que de alguna manera conocemos un poco de la cuestión del derecho, para nosotros puede ser muy preocupante, pero para el público en general, esto lo ve como algo tan ajeno, pero lo que es muy curioso es que ante esto que usted está diciendo, un déficit primario del 8% de PBI significa mucha más gente pobre, significa que los jóvenes, los niños del país, hay 1 de cada 2 es pobre. Entonces, si nosotros tenemos como síntesis 1 de cada 2 es pobre, vamos a tener más jueces, vamos a tener más estructura judicial y sobre todo la parte más cara del sistema, ¿no? Porque no estamos hablando de jueces de primera instancia, estamos hablando de magistrados de Corte Suprema, con todo lo que implica. Es realmente un despropósito. Sí, obviamente, desde un punto de vista presupuestario es mucha más plata, no es solo la Corte, no conocemos todavía el proyecto de reforma judicial, pero se habla de duplicar la cantidad de jueces federales en la capital, la cantidad de jueces federales en el interior. Algunos están hablando de 200 cargos nuevos, lo cual también es incongruente con la reforma procesal que es aprobado y que está entrando gradualmente en vigencia, claro, que contempla un código procesal penal federal de tipo acusatorio. En un proceso acusatorio lo que tenemos que tener son más fiscales, no más jueces. Seguro. Así que realmente... En la base de la pirámide y no en la cima de la pirámide, ¿no? Claro, sí, es así. El esfuerzo, el peso está en lo que es la investigación, la acusación y a todo evento, después, bueno, contar con tribunales de juicio. Pero, bueno, es preocupante. Realmente es un camino, si hablamos de instituciones, la justicia es una institución muy deteriorada. Y no creo que sea este el camino para mejorarla, todo lo contrario. No solo de instituciones, sino es uno de los pilares del sistema republicano de gobierno, ¿no? Que si el sistema republicano implica que tengamos 3 poderes independientes, de esta manera no me parece que sea muy independiente. No, por supuesto. Yo creo que lo que habría en todo caso es que apurar la entrada en vigencia del nuevo código. Un sistema acusatorio seguramente va a mejorar los tiempos. Hoy la justicia federal argentina en promedio tarda más de 15 años en resolver una causa de corrupción. Tenemos todavía abierta, con un recurso extraordinario pendiente en la Corte, el caso del contrabando de armas a Ecuador y Croacia. El hecho data del año 91. Sí. Van a cumplir 30 años de esa cuestión. Sí. Eso marca un poco que la figura también del juez instructor no funcionó, entonces esos son cambios, creo, positivos, pero de ninguna manera estar otra vez dando vueltas en torno a la ampliación de la Corte, o como se está hablando de dividirla en salas, mucho menos, porque dejaría de ser un tribunal. Sí, obviamente, quizá lo que podríamos analizar es cuántas causas le llegan a través del recurso extraordinario y si lo que habría que acotar es el recurso extraordinario, ¿no? Claro, probablemente ese tipo de mecanismos, pero lógicamente que esto, creo que el ámbito natural para analizarlo es el Congreso. El Congreso. Y en un contexto distinto, ¿no? Tras una serie de decisiones que lo que han mostrado con elocuencia es que lo que se busca es generar el parate de causas, condiciones de impunidad.
Sí, sí. Sí, realmente esto que decíamos, la fragilidad institucional no se soluciona con esta mega estructura de una corte de 9 miembros o de 15 miembros y con distintas salas y demás. ¿Cuál es la solución que le damos al ciudadano de a pie? Sí, absolutamente. El problema no está, creo yo, en la Corte, está en cómo se gestionan las investigaciones, en lograr identificar presuntos autores, que eso es la labor de investigación, y en todo caso después que sean juzgados en procesos rápidos, ¿no? Las experiencias en las provincias que pasaron al proceso acusatorio ha sido buena, Chubut entre ellas, que ya tiene 14 años de desarrollo. El déficit sigue estando en identificar a los autores de los hechos, eso también hay que decirlo, pero donde hay una persona sometida a juicio, en pocos meses se resuelve la cuestión, con condena o con absolución, y sin abuso de instancias recursivas como pasa en el orden federal. Esas son las cosas que creo que tenemos que discutir, que analizar. Creo que sí, el juicio por jurados está vigente, que debería estar preocupado, el gobierno es en todo caso en mejorar la ley orgánica del Ministerio Público, sí, nombrar los fiscales y ponerlo rápidamente en funcionamiento. Hasta acá está funcionando y con muy buen resultado en la jurisdicción federal que depende de la Cámara Federal de Salta, que son las provincias de Salta y Jujuy. Y bueno, en todo caso el desafío pasa por ahí. Lo que se presenta es una reforma que no tiene nada que ver con esto y que repito, nos vuelve 30 años para atrás. Esta discusión ya la dio la Argentina, ya la padeció, ya supimos cuáles son las consecuencias, y la propia hoy vicepresidenta lo sabe, porque ella fue la que fundamentó en el año 2006 el volver a una corte de 5 miembros, ¿no? Sí, sí. Sí, obviamente los que tenemos alguna memoria, nos sorprende no gratamente que volvamos a vivir las mismas cosas, ¿no? Y básicamente, como decimos, cuando la agenda, la importancia de este tema no está en la agenda del día a día de los ciudadanos de este país. Así es. Bueno, gracias, diputado. Vamos a conversar largo sobre estos temas institucionales, así que le agradecemos mucho su participación y esperamos que mañana tengan una muy buena sesión y puedan recibir algunas de las preguntas que el ministro Cafiero seguramente estará dispuesto a darles. Esperemos que así sea. Creo que va a ser una instancia importante para sacarnos. Bueno, hay más de 1.600 preguntas. Evidentemente hay muchas cuestiones para establecer datos, precisiones, posiciones, así que va a ser una sesión importante. Me imagino. Bueno, vamos a estarlo convocando el próximo jueves para que nos cuente un poco entonces. Cómo no, con muchas mucho gracias. Gusto. Gracias, buenas tardes. Un saludo. Bueno, Ganora, has escuchado, Elena.